Un cordial saludo para todas las personas que nos escuchan, presentes y televidentes. Continuamos dando orientaciones al estudiantado de la educación de jóvenes y adultos con vista a sus evaluaciones finales, con vista a que tengan una buena preparación, a que puedan estudiar utilizando sus libros de textos, utilizando todas las bibliografías que les sea posible, para que su preparación sea para la evaluación y sea también para la vida, que es el objetivo fundamental que estamos persiguiendo. Hoy vamos a iniciar precisamente hablando de un tema que es muy importante en la actualidad, porque vamos a estar hablando en uno de los momentos de los recursos naturales. Precisamente por eso decimos que el uso racional de esos recursos es una de las tareas de la geografía. Hemos hecho referencia en muchas ocasiones a la protección del medio ambiente como una de esas tareas a la cual hacemos referencia. Bueno, hoy estaremos puntualizando que el uso racional de los recursos es también otra de las tareas de la geografía. En esa tarea todos podemos participar. Podemos participar desde nuestras casas, podemos participar desde nuestros trabajos, contribuyendo, orientando a los que nos rodean, a que no malgasten, a que los bosques, los árboles, todos los recursos que tienen a su alrededor, lo cuiden, lo usen adecuadamente, sean capaces de ahorrar. Y eso precisamente el país, el mundo, lo va a agradecer, porque así estaremos trabajando en función de todos, de todas las personas que necesitan que lo hagamos de esa manera. Por eso, ese es el llamado y esa es la tarea de la geografía que nos corresponde puntualizar en el día de hoy en el tema que estamos abordando. Comenzaremos hablando, relacionándonos con las orientaciones que corresponden al primer semestre de la educación de jóvenes y adultos. Saben ustedes que la facultad tiene varios semestres, pero geografía se aborda en el primero y en el segundo semestre. Por lo tanto, ¿qué vamos a estar diciendo que deben tener en cuenta para las actividades que van a realizar, para las actividades que le van a llevar a sus profesores para que sean valoradas y, por supuesto, le den un resultado del esfuerzo realizado y de lo que pudieron ejecutar a través de esta etapa de descanso, digamos, y de trabajo, porque estamos trabajando, porque estamos estudiando, porque estamos aprovechando el tiempo. Le vamos a decir lo siguiente: se mantiene lo orientado en la unidad 3 de recursos naturales. En la primera clase, sus profesores, sus docentes, le hablaron, le orientaron el trabajo práctico a realizar al final. O sea que desde ahí tenemos estudiantes que están trabajando, que están haciendo. En las escuelas nos han estado preguntando, nos han estado diciendo, ya hice el trabajo práctico integrador. Otros nos han estado diciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde trabajo? ¿Hacia dónde nos dirigimos para buscar las orientaciones? Y lo hemos estado haciendo. Ahora lo estamos haciendo por esta vía. En la unidad esa, precisamente, se dividen estos recursos, los dividimos en dos fundamentalmente, que son los recursos renovables y los recursos no renovables. A partir de ahí hay todo un conjunto de elementos que trabajamos, que son, por ejemplo, los minerales metálicos, los no metálicos, los energéticos. Y ya estamos hablando de temas. Cada uno de estos elementos puede constituir un tema que puede ser escogido por los estudiantes para hacer su trabajo práctico integrador y entregarlo a sus docentes. Eso se mantiene, estamos diciendo que eso se mantiene. De esta unidad estamos diciendo además que se puede escoger otro tema o tarea. Bien, en el encuentro anterior estuvimos hablando de un conjunto de elementos relacionados con los recursos naturales y hablamos de tareas. Pueden escoger de ahí alguna de esas tareas y seleccionarla. Decir,
de todo lo que he visto, de todo lo que he realizado, me gusta más esta tarea y la voy a utilizar para hacer mi evaluación final. Bien, entonces, ¿qué estamos planteando? La evaluación de la unidad según esta propuesta, pues sencillamente puede ser a través de eso que más adelante vamos a estar también planteándole algunos de estos elementos. Tenemos también otra unidad que va a ser evaluada, que es la unidad 4, que esa unidad es la que se refiere a fajas geográficas. Hay varias fajas geográficas a las cuales vamos a estar haciendo referencia. En estas fajas geográficas hay que responder, además, después de analizarle y hacer el trabajo de una de ellas, que puede ser la ecuatorial, que puede ser la tropical, que puede ser la templada, que puede ser la polar. Escogimos una, hicimos el trabajo. O la escogimos las 4 y hicimos una caracterización. O sea que hay variantes para tomar las decisiones que por donde se van a guiar los estudiantes para hacer su trabajo. Bueno, después de eso, después de trabajar así, pues, ¿qué van a hacer? Van a responder además 2 tareas. ¿De dónde la van a responder? Bueno, los estudiantes del primer semestre van a responder 2 tareas de la unidad 2. La unidad 2 es la que se nombra la Tierra en el sistema solar. Por lo tanto, cuando hemos estado orientando esa unidad para su trabajo, hemos hablado de el origen y estructura de este sistema solar, hemos hablado de la Tierra en el sistema solar, después abordamos también los eclipses, abordamos las fases de la Luna, o sea, todo un conjunto de elementos que se corresponden con esta unidad, que es la Tierra en el sistema solar, que es el sistema solar, que es su origen, bien, y su formación, y de todos esos elementos pueden seleccionar 2 tareas y realizarla con toda la calidad, porque la van a anexar, la van a unir al trabajo práctico integrador y va a constituir un elemento importante para la evaluación que los profesores van a estar haciendo en cada escuela. En el segundo semestre van a utilizar las 2 tareas de la unidad 5. ¿Qué tareas, qué evaluación llevan al trabajo práctico integrador en el segundo semestre? Bueno, es lo que habla de los procesos dañinos, lo que habla de la interacción naturaleza-sociedad. Eso es la unidad 6. Sin embargo, las 2 tareas que le van a anexar a esa unidad corresponden a la unidad número 5. De manera que estuvimos hablando en encuentros anteriores de esto y de ahí van a seleccionar esas tareas. De momento, un estudiante que no escuchó lo que se habló en ese encuentro va a buscar su libro de texto, va a buscar la unidad 5, va a seleccionar del mismo libro de textos algunas orientaciones que hay ahí de tarea, de evaluaciones que se orientan, y también por ahí puede seleccionar lo que va a entregar a su docente unido al trabajo práctico integrador. De manera que si estudiamos, si tomamos el libro que nos orienta, no nos va a faltar nada. Podemos también tomar esta antología, que también tiene tareas y también tiene recursos y también tiene elementos que podemos hacer actividad cartográfica. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos actividad cartográfica? Estamos diciendo localizar un país, localizar una región, localizar un área de recursos. Pero también estamos diciendo ubicar geográficamente según sus coordenadas. Cuando hablamos de coordenadas, estamos hablando de qué posición tiene X lugar de acuerdo al ecuador, si es norte o si es sur, de acuerdo al meridiano de Greenwich, si es este o si es oeste, de acuerdo a los paralelos, que son las líneas horizontales que rodean a un lugar, o de acuerdo a los meridianos, que son las líneas verticales que rodean un lugar, y a esos elementos vamos a estar haciendo referencia para enriquecer nuestras evaluaciones al entregarla y para que el profesor sienta de verdad orgullo de la actividad que han
estado haciendo nuestros estudiantes en cumplimiento de lo que se les ha orientado. Para el trabajo práctico integrador, bueno, los temas, estamos diciendo, están viendo ahí lo que se afirma, que están relacionados ya, como dijimos, con los recursos naturales, que ya fue explicado, pero están relacionados con las fajas geográficas. Aquí planteamos faja geográfica ecuatorial. La faja geográfica ecuatorial, cuando hablamos de esta, estamos hablando de una faja que está alrededor del Ecuador. Luego van a ver un mapa donde se hace referencia a eso. Alrededor del Ecuador. Bien, a X grado, puede ser 5 al norte y al sur, pero siempre alrededor del Ecuador. Bien, que tiene una temperatura muy específica, alta por supuesto todo el año por la incidencia de los rayos solares que allí llegan perpendicularmente. Perpendicularmente significa más directo. Y bueno, ese elemento que implica por relación de componentes, que eso va a dar lugar a que al haber una temperatura mayor va a existir una mayor vegetación porque va a existir una mayor precipitación. Los ríos son ríos gigantescos, cuando hablamos del Amazonas, en nuestra América, cuando hablamos del Congo, allá en el África, y así vamos a estar hablando, y eso es un producto de la faja ecuatorial, de la incidencia de la radiación solar, de las temperaturas. Eso va a traer una vegetación, una flora muy abundante, muy variada. O sea que hay todo un conjunto de características que obedecen a esa faja, y de todo eso pueden estar informándose nuestros estudiantes y haciendo su resumen en sus características generales de las fajas a las que estamos haciendo referencia. Van a estar hablando de las fajas geográficas tropicales. ¿Cuál es la característica fundamental de la faja geográfica tropical? Bueno, sencillamente que están alrededor, la primera característica que debemos hacer referencia es que está alrededor del trópico de Cáncer o del trópico de Capricornio. Cáncer al norte y Capricornio al sur. Por lo tanto, eso va a influir, va a decir las características que tiene de acuerdo a eso. En los trópicos, los rayos solares llegan perpendicularmente, pero cuando llegan perpendicularmente, cuando llegan directamente en el verano. Por lo tanto, en el verano, en la faja tropical, las temperaturas van a ser altas, o más altas, digamos. En el invierno, las temperaturas van a ser más bajas. ¿Por qué? Porque los rayos solares no llegan perpendicularmente, no llegan de forma directa. De todos estos elementos debemos estar haciendo referencia cuando hablamos de esta faja tropical. Esa faja tropical tiene 3 zonas diferentes, que son las zonas de desiertos y además semidesierto. Desierto es el Sahara. Desierto son estos lugares donde las precipitaciones son muy escasas. Semidesierto, hay precipitaciones un tanto escasas, pero no como en estos lugares del desierto. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de Guantánamo en Cuba, hablamos de un semidesierto. ¿Por qué Guantánamo? Porque Guantánamo sencillamente está al sur de grupos montañosos, está cerca de la Sierra Maestra, está cerca del grupo Sagua-Baracoa, y por lo tanto allí en Guantánamo las precipitaciones son menores al sur. Guantánamo tiene 2 cualidades, digamos. Una, que es la zona del país donde más llueve, porque al norte están las montañas y esas montañas impiden que las lluvias pasen al sur. El viento sube a determinada altura, se precipita, zona de más precipitación. Al sur, zona más seca, porque es donde llegan los vientos ya con poca humedad, y eso va a traer más calor, va a traer un conjunto de cosas. Características similares la tiene Granma y la tiene Santiago de Cuba, con sus montañas ahí, lo que al norte tienen X poblaciones, X ciudades, X provincias, y al sur está Santiago, está Guantánamo, está Granma. Esto sucede en esta misma faja de tropical, está las zonas de desierto, que ahorita cuando tomemos el mapa vamos a estar haciendo referencia a ello. Pero al lado, pero si vamos al este de los continentes, va a estar la zona de bosques tropicales. Y al lado de la zona de bosques tropicales va a estar la zona de sabana. Bosques tropicales son más húmedos. Sabana
va siendo menos húmeda. Hacia el oeste vamos a encontrar los desiertos, que nos va a estar marcando las diferencias de lo que sucede en el trópico de Cáncer o en el trópico de Capricornio. En este tema o en estos temas que van a seleccionar para sus trabajos prácticos integradores, ¿quiénes lo van a seleccionar? Los que no lo han hecho todavía, los que no lo han seleccionado. Le dije ahorita que algunos de nuestros estudiantes nos han dicho que ya tienen los trabajos prácticos hechos, pero hay otros que no han dicho que todavía, que no han empezado, que luego empiezan. Bueno, de acuerdo a todo esto, ustedes hacen las selecciones y utilizan esto que le estamos brindando. Cuba en la faja geográfica tropical. ¿Es otro tema posible de trabajar? Bien, Cuba con sus características. Una isla larga y estrecha, rodeada de mar, le pasa corrientes cálidas, pero que las corrientes tienen una influencia, las aguas tienen una influencia en el comportamiento de las temperaturas. Las aguas son reguladoras de la temperatura y de esos elementos se tienen que estar abordando. Precisamente el hecho de ser una isla larga y estrecha le da temperaturas similares. El hecho de estar rodeada de agua crea condiciones favorables en nuestro clima. Por eso nuestro clima quiere ser, las poblaciones del mundo quieren venir precisamente a nuestro país por esas condiciones que favorecen nuestro país, nuestras condiciones, nuestro archipiélago. Bien, entonces, aquí también hablamos de las fajas templadas, que tienen también sus características, sus particularidades. Cuando hablamos de las fajas templadas, que están en el libro de texto, en el título Faja Geográfica, bueno, la faja geográfica hacia el oeste, vamos a decir el oeste de Canadá, el oeste de Estados Unidos, el oeste de Francia, las costas, en determinados lugares va a haber mayores precipitaciones porque los vientos del oeste se mueven así y llevan las precipitaciones hacia esos lugares. Sin embargo, cuando usted se aleja hacia el centro, va a encontrar condiciones diferentes, va a encontrar hasta desiertos en esa zona que son templadas, que tienen carácter templado o subtropicales. En este espacio se mueven con menores precipitaciones, por supuesto. De oeste a este varían las precipitaciones y por supuesto que los demás componentes naturales responden a esas variaciones de la humedad, de la precipitación, de los suelos, etc. Vamos a estar trabajando además en las fajas polares. Las fajas polares son ártica, que es la que está en el hemisferio norte, allá donde está Groenlandia, y la antártica, que es la que está allá en el hemisferio sur, donde está el continente, ese continente helado que todos hemos oído hablar de él, que carece de población permanente, porque ahí lo que van son poblaciones con carácter científico. Bueno, es allí, en el polo sur, y eso responde a las características de la incidencia de los rayos solares. Hablamos en el Ecuador cómo inciden los rayos solares directamente. No, en los polos inciden de forma oblicua, de forma más inclinada. Eso implica menores precipitaciones, implica una temperatura muy baja, e implica la presencia de los hielos polares, que aunque en estos momentos se derriten un tanto por el cambio climático, pero debemos ser optimistas y pensar que esa situación va a tener solución. Aquí tenemos precisamente un mapa que están observando. En el mapa ya ven allá en los 90 grados al norte, en los 90 grados al sur, la faja polar. Y ustedes la van a representar, el que cogió la faja polar la va a representar en su mapa. ¿Qué significa? Pero no está en los 90 solamente. Ya desde los 66 grados y medio, que es la línea esa que aparece ahí en forma discontinua, comienza, es el círculo polar ártico y el antártico. Ahí comienzan a manifestarse, digamos, faja subpolar. Todavía no tiene las características de la polar, pero un poco más al norte, 70, 80, ya vamos a ver la llamada faja polar con todas sus características, con toda su presencia de hielo permanente, con toda una fauna que responde a esas características y como pueden verlo, está en los dos hemisferios desde el punto de vista el oriental y el occidental.
O sea, que la va a compartir, por ejemplo, Groenlandia, pero también se comparte por allá un poco antes del meridiano 180. Toda la zona, todo el área tiene características de esto. Si vamos al sur, vemos Antártida con todas sus características también, que comienza en muchas partes desde el círculo polar ártico en el paralelo 66,5 grados y a veces un poquito antes. Vamos a ver que estamos hablando de una zona helada, de una faja polar. De manera que ya desde el paralelo 66 se están manifestando las características. Confluyen en ocasiones la faja polar y la faja subpolar. Ahí lo ven en el mapa. A continuación de la faja polar, se ve la faja templada. Está planteada del mar, está planteada en los continentes. Ningún continente que le corresponde a esa latitud se queda fuera de él. Ahí está la faja templada. Como ya le dije, ahí ven cómo pasa por el oeste de Canadá. Bueno, ahí son mayores las precipitaciones, que es lo que le planteaba ahorita, porque ahí llegan los vientos del oeste. Los vientos se mueven de las altas presiones hacia las bajas presiones. Por eso se mueven hacia esa área desde el mar, van hacia la tierra y llevan precipitación a las costas. Ya cuando se alejan de las costas van cambiando, que era lo que planteábamos ahorita. Si vamos a Europa, vamos a ver las áreas de Francia, Gran Bretaña, otros territorios donde están llegando también los vientos, van a llegar fresco procedente del mar, y cuando nos adentramos a un tanto más allá de Moscú, más allá del centro de Eurasia, vamos a ver otras condiciones climáticas y por supuesto los fríos se extreman. Hay lugares donde el calor también se extrema de acuerdo a la época, pero son zonas con esa característica de acuerdo a una latitud geográfica. Si avanzamos hacia el sur, bueno, vamos a encontrarnos precisamente la faja geográfica en el centro, la ecuatorial, y al norte la tropical. En la faja tropical, ustedes van a observar que hacia el este hay un color un tanto más rosado, un tanto diferente. Y hacia el oeste, donde está California, van a encontrar un color amarillo, que significa que hay desierto. Al este, el color debe ser un poquito más rosado, o la esencia de que al este, donde está México, donde está Cuba, donde están las islas de las Antillas, donde están las Antillas Menores, eso es una zona de bosques tropicales. En esa parte de ahí, las Antillas Menores, las Antillas Mayores, donde Cuba es precisamente la mayor de esas islas, ahí es una zona de bosques tropicales. Cualquiera se pregunta, bueno, ¿y por qué Cuba no predominan esos bosques tropicales si ese es el nombre de la zona? Tenemos que recordarnos entonces, ir a nuestros colonizadores y recordarnos que en esa zona no es la que encontró Colón, la más hermosa que ojos humanos vieron, no es esa, es una zona que fue deforestada para llevar sus maderas hacia los españoles, después los sustituye los Estados Unidos. No hay otro objetivo más que enriquecerse con nuestros recursos, con nuestros bosques, con nuestras maderas, y sencillamente la madera, los bosques, la protección, las aguas han cambiado. Tenemos en Cuba, ¿qué cosa? Una sabana antrópica. ¿Qué significa una sabana antrópica? La antrópica es el hombre influyendo. Nosotros, como no nos gusta decir el hombre influyendo, decimos la sociedad influyendo. Bien, porque es el hombre y no es solo el hombre, es la sociedad, todo lo que está alrededor de él, influyendo en la transformación del paisaje, sencillamente talando los bosques, etc. Hay que decir que la revolución después del 59 nos ha enseñado una palabra que se llama reforestación. Eso implica que todos tenemos que contribuir a reforestar la isla, a mejorar nuestros bosques, a que se parezca en todo lo posible y donde sea factible a como la encontró Colón, con una vegetación, con unos bosques, con unas precipitaciones, con otras condiciones naturales, acorde a todo eso. En Cuba, en esas islas del Caribe, que decimos que es una zona de bosques tropicales. ¿Por qué? Sencillamente porque está rodeada de mares,
Pero en esa zona del este de la isla vienen los vientos alisios que vienen del norte, vienen de la parte subtropical, pasan por el trópico, pasan por Cuba, pero pasan por el mar y nos propician humedad, nos propician precipitaciones. ¿Qué pasa con esos vientos? ¿Por qué al oeste? ¿Por qué en California? ¿Por qué en el oeste de México? Esos vientos no favorecen sencillamente porque pasan por el continente. Y cuando pasan por el continente, ahí tienen las páginas de los libros que van a utilizar, tienen los elementos que van a trabajar y mucho trabajo con el mapa. Tienen toda la bibliografía que es este libro. En el segundo semestre van a trabajar, aquí todas estas orientaciones que están aquí son de las páginas del libro, que es con este libro que estamos trabajando. En el segundo semestre van a trabajar con temas que están ahí: la degradación de los suelos, la distribución geográfica de las áreas protegidas, la contaminación del aire, las aguas y las tierras, y entonces, ¿qué vamos a hacer con estos procesos dañinos? Aquí lo dice: explicar las causas, efectos y medidas de por qué se producen esos procesos dañinos. Tala de bosque, contaminación de industria y otros procesos que afectan sencillamente la localidad. Van a ejemplificar dónde están produciendo estos procesos y van a utilizar el mapa para la localidad. Con la desertificación, lo que hablamos de los desiertos, lo que hablamos del Sahara, lo que hemos hablado en el otro encuentro, en el encuentro anterior, es el mismo orden de actividad: causa, efectos, medidas, ejemplos y localización. Además, van a tratar estos procesos dañinos, van a insistir mucho en sus consecuencias. Cuando decimos consecuencias, son efectos y su incidencia en el medio ambiente. En este elemento del cual estamos hablando, dijimos erosión, desertificación, degradación de los suelos. Tres procesos muy similares, originados por la tala de bosque, eliminados por el mal uso de las tierras, eliminado y producido y originado por el pastoreo de forma desordenada, el ganado pastando, sobre todo en lugares de África y sobre todo en cualquier parte de los países subdesarrollados, de forma desordenada. Las técnicas en la agricultura en el mundo subdesarrollado, muy desfavorable para los suelos. El uso de los fertilizantes, donde los usan, muy desordenado. Bien, ahí planteamos un ejercicio de relacionar el Sahara con Cuba. El Sahara, ¿por qué? Porque Cuba ya le dijimos que está en una zona de bosques tropicales y ya le dijimos lo que pasó. El Sahara, ¿por qué? Porque está en el área de África, donde no hay bosques tropicales. El desierto mayor del mundo con 10 millones de kilómetros cuadrados. Altas presiones, que implica que el aire pesa, que desciende, que no hay evaporación y por lo tanto hay escasa precipitación y ahí tenemos el mayor desierto del mundo por todas esas causas, que además crece hacia el sur por todo el subdesarrollo, por toda la tala de bosque que existe de la población que vive allí, y esos elementos que le estamos hablando inciden en todos estos procesos. Van a trabajar además, pueden trabajar además con la relación naturaleza-sociedad. De manera que los temas ya están dados, los elementos están ahí planteados. Cómo trabajarlo, tienen las páginas, tienen el libro, tienen la unidad, tienen el cuaderno donde van a localizar. Ahí van a estar sus trabajos, van a estar sus actividades, van a estar las preguntas que le van a anexar de la unidad que planteamos. Por lo tanto, tienen elementos de orientación. Se mantiene todo lo orientado sobre el trabajo práctico integrador en los encuentros anteriores. Aquí hemos agregado algunas cosas, algunos elementos con páginas, con todo de los libros, para que lo utilicen. Ustedes pueden escoger. Si no han hecho el trabajo, pueden escoger, pueden buscar las tareas, pueden buscar los elementos y van a enriquecer y van a entregar trabajos de mucha importancia. O sea, que ya es la unidad 6 del libro de texto, lo planteamos nuevamente. En las áreas protegidas no pueden olvidarse. Dijimos que hay 3 áreas protegidas: parques nacionales, reserva de la biosfera y patrimonio mundial. Eso es para proteger el medio ambiente. Esas son las áreas que cuando vayan a hablar de áreas protegidas deben plantear,
no deben despreocuparse de eso, plantearlo en Cuba. Ya dijimos cuando es Parque Nacional, hablamos de la Sierra Maestra, del Pico Tulquino, desembarco del Granma. Cuando hablamos de Patrimonio Mundial, hablamos de La Habana Vieja, hablamos del Valle de los Ingenios, tocar esos elementos. Cuando hablamos del mundo, no se nos puede olvidar las Islas Galápagos, con esos animales hermosos que tiene y que no podemos olvidarnos de ellos. Hay muchas más, eso para proteger, pero hay que insistir después en esto que hablamos. ¿Por qué se originan estos problemas? ¿Cuáles son sus daños? ¿Y cuáles son las medidas que debemos plantear? Cada cual en su país, en su localidad, puede contribuir a proteger los monumentos, a proteger las áreas que son necesarias, donde están nuestros mártires, y toda esa protección del medio ambiente. Cuidar la higiene, la limpieza, que en estos momentos es fundamental. Es protección del medio ambiente, pero hay áreas, hay lugares específicos que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, que tenemos que sembrar, que tenemos que ganar en el cuidado, que eso es lo que necesitamos. Pienso que con estos elementos que le hemos abordado, ustedes en varias ocasiones ya, ustedes están preparados y pueden pedir ayuda, pueden utilizar los libros, sobre todo leer mucho, y eso les servirá para hacer un trabajo con calidad, con estética y demostrar sus valores, que también son muy importantes. Estudiar y ser responsable es también un valor positivo. Aspiramos a ver ese valor manifestado en los trabajos que ustedes realicen a través del cumplimiento de estas orientaciones que le hemos dado. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias porque estamos seguros que van a cumplir con lo que le orientamos. Gracias por todo, gracias por la disciplina que están teniendo y gracias por su actitud ante el estudio, que se está fortaleciendo y necesitamos que se fortalezca cada vez más. Gracias.